Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Capítulo 3, verso 9 de la carta. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. ¿Sí? ¿Así había dicho yo o no? El verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Quieren decirle a Dios que nos bendiga? ¿Cuál es el primero que lo hace? Padre nuestro, te damos gracias por esta bendición tan grande que tú me has dado. Señor, yo te doy gracias por estos beneficios, por estos favores, por esta oportunidad tan gloriosa que me das de compartir tu palabra. Te ruego que esta enseñanza beneficie a tu iglesia, nos beneficie a todos y cada uno. Señor, mira, Dios, la necesidad que tenemos. Dependemos de tu gracia y de tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pueden sentar, hermanos. Si de pronto lo que dije ahorita causa molestia, quiero ofrecerles excusas. Lo que pasa es que ese fue el gran pecado de Lot, que le parecía normal todo lo que hacía la gente y terminó llamándolos hermanos míos. Hay un libro que titula La ruina de un cristiano. Ojalá que lo leyeran. Entonces es importante que los cristianos amemos al prójimo, pero eso no es igual a consentir el mal proceder de nuestro prójimo. Hay que motivarlos a que cada uno vaya arreglando sus cosas, porque la venida del Señor está ¿cómo? Cerca. Bueno, acabamos de terminar una semana muy interesante que tuvo que ver mucho con el futuro del hombre en la tierra y en la eternidad, y que se nos hizo pues de alguna manera un recuento muy interesante acerca del cumplimiento profético que de alguna manera hace que usted se dé cuenta en qué tiempo vive. En conclusión, llegamos a que estamos en la noche ya muy avanzada. Entonces puede surgir una pregunta. Bueno, y si la noche está tan avanzada, ¿por qué el Señor no ha venido? Y a uno le llaman la atención a muchas personas creyentes que dicen: el Señor todavía no viene porque es que hay mucha gente perdida. Y resulta que al Señor no lo está deteniendo la gente perdida, sino usted y yo. Pedro está escribiendo la carta a la iglesia dispersa. ¿A cuáles? A los que sufrieron la dispersión después de la muerte de Esteban. Cuando ustedes leen el capítulo 7 del libro de los Hechos, encuentran que Esteban es mártir y luego se levanta una gran persecución contra la iglesia y la iglesia fue dispersa. ¿Cuál iglesia? Los que se bautizaron el día de Pentecostés, los que se bautizaron después en el segundo sermón de Pedro, que fueron como 5,000. Todos esos hermanos fueron dispersos por todo el mundo. ¿Ya? Se presenta una situación difícil porque si usted lee bien la primera carta de Pedro y la segunda carta, encuentra que tiene un mensaje claro a la iglesia. Y es porque a causa de que ellos habían perdido todo, estaban por todas partes pasando situaciones muy difíciles, inclusive que en el capítulo 16
de la carta a los Romanos y en el capítulo 9 de la 8 y 9 de la carta segunda a los Corintios, Pablo se va a recoger ofrendas en todas partes para ayudar a los pocos hermanos que habían quedado en Jerusalén y que habían quedado también en la ruina, porque todo lo habían vendido y lo habían repartido por igual parte entre los hermanos. Entonces, en Jerusalén hay un grupo de hermanos muy pobres, hay que ayudarlos, hay que recolectar ofrenda para ellos. Pero en el mundo hay una iglesia dispersa, sin saber para dónde coger, desmotivados por muchas circunstancias, por persecuciones, por martirio de algunos de sus hermanos. Entonces eso motiva a Pedro a escribirles la carta. Y me parece muy interesante lo que estamos mirando, porque si le haces un buen análisis, descubre que muestra dos cosas que hacen que el apóstol se vea muy motivado a hacerle saber este mensaje. La primera, que esos creyentes querían volver atrás, y por eso en repetidas veces les dice: crezcan en el conocimiento y en la gracia del Señor, que es de la única manera que el cristiano no se aparta. En la medida que el creyente conoce a Dios y crece en la gracia, ese creyente permanece. En segundo lugar, porque ve una presión enorme de la gente. ¿Cuál presión? Esa que vivían diciéndoles: oiga, pero es que ustedes viven hablando de un arrebatamiento, que Jesucristo viene, y mire que los padres murieron y todo sigue igual. Pedro dice que son burladores, que vendrán diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? No se ha cumplido. ¿Dónde está? La iglesia sufría una presión por eso. Porque no nos digamos mentiras. Cuando lo confrontan a usted frente a una situación y de momento usted no ve la respuesta, el diablo lo pone a dudar. Eso le pasó a David. El Salmo 42 se lo explica. Mientras él derrama su alma, brama como el ciervo por las corrientes de las aguas, ¿qué le dice la gente? ¿Dónde está tu Dios? Él se siente presionado por eso. La iglesia también. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Siempre están predicando que viene. ¿Y dónde está? Entonces Pedro les dice: no hagan caso. ¿Son qué? Burladores. No hagan caso de eso. Y les explica: el Señor no retarda su promesa. Tengan en cuenta eso sí, que 1000 años para el Señor son como un día, o como una de las vigilias de la noche. Seguramente que la mentalidad de la iglesia estaba enfocada en el sentido de que los días en Dios son como los días del hombre. Pablo llegó a pensarlo como piensan todos los seres humanos. Cuando escribe en el capítulo 4, él dice: luego nosotros los que vivimos, los que habremos quedado. Pablo estaba pensando que Jesús vendría en sus días, que él no alcanzaría a morir. Porque Pablo, como los cristianos dispersos y como muchos inclusive hoy, miden el tiempo de Dios como medimos el nuestro, desconociendo que Dios no está sometido al tiempo. ¿Escucharon eso? Y por eso es que el Espíritu Santo a través de Pedro le dice a la iglesia: usted lo que tienen que entender es que 1000 años para Dios son como un día, y un día como 1000 años, o como una, que es equivalente a ¿cuántas horas? A 3 horas. Así que usted puede vivir 10.000 años y para Dios pueden ser un segundo, porque como para Él no existe el tiempo, porque Él es antes de todo y después de todo, no cambia, no envejece, no sufre mudanza, no hay cambio, no hay variación.
Él es Dios. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Entonces yo creo que cuando el cristiano mete a Dios en el pensamiento del tiempo humano, ahí es donde tropieza. Y eso afectaba a la iglesia. Y puede estar afectando a muchos. Yo recuerdo que un día una niña de 15 años me dijo: pastor, yo me voy a apartar. ¿Y por qué se va a apartar? Dijo: porque toda la vida he oído decir que el Señor viene y no viene. Y tenía 15 años. A veces pensamos que Dios debe de comportarse con el ser humano como usted le demanda a su hijo. Cuando lo mandas a la tienda, ¿qué le dices? No te demores, ¿cierto? Pero es ya. Y pensamos que con Dios es igual. Pero no, Dios es Dios. Y se escribe con D mayúscula, con la barrigoncita. Con esa se escribe Dios. Aleluya. Entonces tengan en cuenta que Dios no retarda su promesa. En su tiempo no retarda, porque 1000 años son como un día. El problema es para nosotros, que vivimos 50 años y decimos: estoy cansado de vivir. Y resulta que Dios no envejece. Por eso vale la pena ser hijo de Dios, porque el Dios nuestro es eterno, no cambia, es el mismo. Aleluya. El apóstol les dice: no retarda su promesa, Él viene. ¿Y por qué no ha venido entonces? Entonces Pedro les dice: por una sola razón, porque no quiere que nosotros nos perdamos. Porque a lo largo de la historia siempre han habido cristianos, como todos los que están conmigo hoy aquí, y de una manera particular quien les habla, que es pecador. Somos pecadores y nos hace falta santificarnos. Nos hace falta convertirnos de verdad. Hay mucha gente que viene a la iglesia y no se ha convertido. ¿Ok? Hay muchos creyentes que profesan conocer a Dios y con sus hechos ¿qué? Y si lo niegan con los hechos, les hace falta ¿qué? Convertirse. Esa es la razón por la cual el Señor no ha venido. Su paciencia es para salvación para con nosotros. ¿No le parece muy bueno Dios? No solamente me salva, no solamente me brinda todas las posibilidades, me muestra el camino, me da su nombre, me da su espíritu, sino que además, viendo mis defectos, mis flaquezas, mis errores, mis pecados, dice: pero yo no quiero que se pierda, le voy a prolongar la misericordia. ¿Qué le parece? Oh, yo creo que vale la pena bendecirlo. A su nombre, gloria. Si usted quiere que Cristo venga, debe de estar en la condición de Juan. Según el capítulo 22, verso 20 en adelante de Apocalipsis, hay un escrito interesante. El que da testimonio de estas cosas dice: he aquí vengo en breve. ¿Y qué dijo el hombre de Dios? Espere que mi tío, espere que mi abuelo, espere que hay mucha gente que no se ha convertido. Señor, espere que hay mucha gente que no le ha llegado el evangelio. Señor, espere que yo me consagre. No. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Cuando usted y yo estemos en esa condición, toda la iglesia se encuentra en esa condición,
estoy seguro que Él aparecerá. Pero llegará el día en que el reloj de la profecía dirá: no más. ¿Escuchó? No más. Y el hombre o mujer que esté preparado partirá con Él. Los cristianos tenemos que estar despiertos. Por eso en el Evangelio aparece más de una vez la palabra velad y orad. Porque si el padre de familia supiera a qué horas había de venir el ladrón, ¿qué dice? Estaría despierto. Aquí está diciendo: pero el día del Señor vendrá, verso 10, como ladrón en la noche. En el capítulo 5 de la primera carta de Tesalonicenses dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción y muerte. Por eso los cristianos no deben solamente de estar pensando que hay que vivir santamente porque Cristo ya viene, sino porque a lo mejor usted se va. Aleluya. ¿Escucharon eso? Aquí no se trata de estar pensando solamente: no, es que yo tengo que consagrarme porque yo voy a esperar la venida del Señor. No, usted aparte de eso debe de estar pensando: a lo mejor yo soy el que me voy. Porque muchos hermanos nuestros que esperaron este acontecimiento maravilloso se fueron antes. Se fueron antes. Imagínense que ellos hubiesen vivido la vida cristiana esperando que el Señor retarda su promesa. Pues el Señor todavía demora. Podemos hacer, podemos vivir, podemos comportarnos. Él todavía tarda. Y en esa se le queda quieto el corazón. ¿Qué? Yo siempre he creído que los cristianos fieles deben de vivir cada instante con mayor intensidad su vida cristiana. Cada creyente debe de vivir cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día. Por eso la vida devocional del cristiano, el culto del cristiano no debe de limitarse a 1 hora o a 1:30 o a 2 horas. La vida del cristiano debe de estar directamente relacionada con Dios las 24 horas del día, los 8 días de la semana, los 30 del mes, los 365 días del año, porque no sabemos a qué horas Él viene o yo me voy. Aleluya. A Él sea la gloria. Eso lo debe de tener en cuenta todo cristiano. Todo cristiano. Los que son patrones y son empleados conocen, por ejemplo, la constancia o la inconstancia de sus empleados. Esta semana estaba en una oficina haciendo una vuelta y me llamó la atención que mientras todos estaban ocupados, una de las niñas, toda la gente ahí haciendo cola y ella chateando ahí. ¿Por qué lo haría? Porque no estaba el patrón. Si hubiera estado, o si se da cuenta que el patrón llega a esa hora, ¿qué? No, pues guarda su celular. ¿Cierto? Así hay cristianos. No es que el Señor tarda. A lo mejor usted se va. Porque hubo uno que dijo: lo tengo todo. Voy a comer, voy a beber, voy a disfrutar. Y estando en esas, ¿qué pasó? ¡Necio! Hoy vienen a reclamar tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Por eso Pablo dijo una vez: el cristiano debe de entender que sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. A usted nunca se le olvide que es un hijo de Dios, que es una hija de Dios. En el Transmilenio, en el bus, en el taxi, en su particular, en el avión, en la empresa, en la oficina, donde usted esté, no se le olvide jamás que es un hijo de Dios, que es una hija de Dios,
y que es posible que en el momento que usted lo niegue, su vida termine o suene la trompeta. No le vaya a pasar a usted lo que le sucedió a las vírgenes insensatas. Todas tenían la lámpara, que es igual al conocimiento, pero no todas tenían el aceite, que es igual al crecimiento en el creyente, a la perseverancia en las cosas sagradas. ¿Y qué sucedió? Vino el esposo, las que estaban preparadas, ¿qué? Se fueron. Y las que estaban desprevenidas, las que estaban chateando, las que estaban diciendo que todavía no, ¿cómo les fue? Se fueron a buscar y ya no había posibilidad. Pues hermano, Dios está aquí esta noche y usted también está aquí. Vale la pena aprovechar el momento para ser fieles, para entender que si estamos aquí es por una sola razón, porque Dios no quiere que nosotros nos perdamos. Su misericordia es infinita. Por favor, no abusemos de ella. Acojámosla con los brazos abiertos y hagamos propio ese favor y esa misericordia para que no nos sorprenda ese día que Él venga o que yo me vaya así, manicruzados. ¿Quieren dar gracias? Colóquense de pie, demos gracias. Señor, te damos gracias por esta enseñanza. Te ruego que despiertes nuestras conciencias, que produzcas espíritu de gracia y de oración en la vida de la iglesia, que despiertes ese vivo deseo de vivir una vida devocional permanente para ti, que tu pueblo aprenda a meditar en tu ley de día y de noche. Señor, no permitas que el sol se oculte sin que yo esté preparado. Ayúdame a mirar mis errores a tiempo. Dame la fuerza para corregirlos. Por favor, santifícanos por amor de tu nombre. Ayúdanos porque dependemos de tu misericordia, Dios. Por favor, guarda tu iglesia y haz que cada uno pueda entender la magnitud de la salvación, la grandeza de tu misericordia y tu amor. Despiértanos para valorar el privilegio que tenemos. Ahora te ruego que nos bendigas y que nos despidas en paz, que lleves a cada uno en paz a sus hogares, que cuide la salida y la entrada de cada uno. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.